Hola, quiero comentarles de un caso que tuve, una experiencia propia. De esto podemos aprender muchas personas y mire que nos puede servir. Se fundamenta en el principio general del derecho que a nadie se le puede obligar a lo imposible y sobre todo en el derecho administrativo sancionador. Esto es un tema de espacio público. Por eso los invito para que nos quedemos hasta el final del videíto y lo compartamos. Mire que nos puede interesar. Resulta que tuve un caso por allá en un edificio, en una localidad de Bogotá, en la cual el edificio tenía un área de antejardín por el área frontal y por el área transversal. O sea, que dicho edificio tenía doble antejardín y aparte de eso tenía que haber respetado el área de aislamiento posterior o patio. O sea, el edificio no quedaba sino como una L. Pues resulta que un vecino les colocó una queja, era un edificio como de 4 o 5 pisos, les colocó una queja, se adelantó una actuación administrativa ante la alcaldía local y la alcaldía local en su momento, respetando el procedimiento que establece la ley 1437 del 2011 en el artículo 47, que ya hemos hablado en otros videos, al final ordenó la demolición o restitución de las áreas que se encontraban sobre el antejardín y del aislamiento posterior. O sea, ordenó demoler gran parte del edificio. Actuación administrativa que fue objeto de recursos. En su momento, la segunda instancia, recordemos que antes del acuerdo 735 del 2019, era el Consejo de Justicia. Consejo de Justicia que confirmó dicha decisión y claro, esta familia se vio sometida a que le iban a demoler gran parte del edificio e independientemente les colocaron una multa, una sanción económica o pecuniaria. Este caso comparte también una situación en otra localidad en la cual las personas construyeron una vivienda y parte estaba en espacio público y parte en propiedad privada. Incluso tenían títulos. Recordemos que hay zonas de espacio público que son escrituradas en Bogotá. Para nosotros dirimir que las personas o que los inmuebles no tienen ninguna afectación, deben consultar ante planeación distrital, pero allí la construyeron y les colocaron una acción popular, ordenaron demoler la parte que estaba sobre el espacio público. Entonces mire cómo comparten estos dos procesos a los cuales representé. Uno, iban a demoler parte del antejardín, que es considerado parte del espacio público, y el área de aislamiento posterior con una multa. Y en el otro ordenaron demoler parte de una vivienda que también estaba sobre una zona verde, espacio público. Claro, cuando se adelanta una actuación administrativa en contra del espacio público, en contra de las personas que construyen el espacio público, normalmente los funcionarios le dicen al ciudadano, ahí no hay nada que hacer, porque el espacio público, según el artículo 63 de la Constitución Política, es inalienable, imprescriptible, no se puede ocupar, no se puede usufructuar y lo normal es que ordenen demoler. Normalmente el abogado entra a defender, a dilatar el tema, a iniciar diferentes acciones, a mirar de pronto la posibilidad de compensar el terreno. En el pasado se han presentado proyectos sobre compensación de terrenos de espacio público, pero en estos dos temas era muy complejo. Y además, en su momento, el tema del antejardín no se podía regularizar, no había entrado en vigencia el decreto 555 del 2021, que en su artículo 315 permite regularizar algunas zonas de antejardín, no todas, y se debe evaluar en qué área se permite o en qué área no se permite. Digámosles que les ordenaron demoler. Con el agravante que incluso les habían iniciado una acción de cumplimiento para que se cumpliera el acto administrativo que ordenaba demoler. ¿Qué hice? Pues resulta que hay un principio general del derecho que se llama que a nadie se le puede obligar a lo imposible. Y en este tema quiero que tengamos en cuenta que la administración no se puede extralimitar. Si bien es cierto había un acto administrativo en firme, pues resulta que nosotros presentamos un peritaje en los dos casos en el cual se estableció que si se demolía el área del espacio público haría colapsar el área que quedaba en pie en la propiedad privada, afectaría los derechos a la propiedad privada, artículo 58 de la Constitución Política, obligaría al ciudadano a demoler su propia vivienda, una carga que no debe asumir el ciudadano en este sentido y podría afectar incluso el derecho a la vida en los dos casos, independientemente del derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna. Claro, cuando presentamos un peritaje que dijimos que
Estructuralmente no se podía porque haría demoler en el caso las dos viviendas y no quedaría en pie, pues la administración no pudo demoler, porque a nadie se le puede obligar a lo imposible. Recordemos que el artículo octavo de la ley 153 de 1887 establece que lo que no tiene norma especial se aplica a las normas análogas. Pero adicionalmente el artículo 29 de la Constitución Política, que es el debido proceso, dice que este artículo no se puede juzgar ni condenar a la persona si no es con base a las normas preexistentes y respetándoles un debido proceso, siempre bajo la presunción de la buena fe. La presunción que en este caso no debe asumir el ciudadano. La ley 1437 del 2011, la ley 1801 del 2016 establecen que la buena fe, el principio de proporcionalidad debe primar en estos asuntos. Pues resulta que en estos dos casos que se presentaron los conceptos técnicos, pues la administración no le quedó otro camino porque nosotros presentamos una acción de tutela, había un perjuicio irremediable, afectaría el derecho a la vivienda digna, a la propiedad privada y además podría verse abocada a la administración a realizar después en el futuro una indemnización de perjuicios porque demolería parte de la propiedad privada sin que exista una orden judicial sobre la propiedad privada, sin que exista un proceso de expropiación, sin que el Estado haya adquirido esa propiedad privada. Entonces no se podía gravar ni afectar la propiedad privada. Pero los actos administrativos en estos casos también pueden ser atacados mediante una nulidad y restablecimiento del derecho. Recordemos que el artículo 137, 138 de la ley 1437 del 2011 nos dan esta oportunidad de acudir ante un juez administrativo. Claro que nos coloca un límite, 4 meses cuando vamos a una nulidad y restablecimiento del derecho para incoar esta acción previo requisito de procedibilidad de la conciliación previa ante la Procuraduría. En esta clase de asuntos de nulidades y restablecimientos del derecho que se tramitan si estamos hablando de una entidad de carácter municipal ante un juez administrativo o donde no existen los jueces administrativos ante el tribunal administrativo respectivo, entonces nosotros podemos alegar no solamente que se estaría vulnerando el artículo 29, sino el 58 se crearía un daño porque el 58 lo que tiene que ver con la propiedad privada no puede el Estado extralimitarse bajo el pretexto de que va a cumplir una orden para restituir el espacio público, lo cual puede ser más agravoso. Yo conozco muchas situaciones o muchos inmuebles que han construido parte sobre el espacio público y está la salida, toca hacerles un peritaje, demostrarle al Estado este principio que a nadie puede ser obligado a lo imposible. Mire que este principio nace del derecho romano y del derecho romano se aplicó no solamente a la legislación civil, penal y sino administrativa. Recordemos que los procesos policivos, administrativos, sancionatorios comparten los principios del derecho penal. Hay varias sentencias de la Corte Constitucional al respecto, que los que la necesiten, pues con mucho gusto se las estaré facilitando por este medio. Y resulta que en el derecho penal se habla de la culpabilidad, o sea, una persona que no tiene responsabilidad, muchas veces en la construcción, que el Estado lo permitió y que no podría obligársele a someterse a esa carga de autodemoler su propia vivienda, la propiedad privada, cuando el Estado no la adquirió, bien es aplicable este principio general del derecho que a nadie se le obliga a lo imposible. Tanto en el caso de la localidad que les comentaba, el edificio que iban a demoler, esto prosperó esta tesis y era espacio público, que no podían obligar, sería más gravosa la situación, esto podría generar en contra de los funcionarios que demuelen y que afectan la propiedad privada, so pretexto de demoler el espacio público cuando no hay un estudio estructural que demuestre que no se afecta la propiedad privada, que muchas veces no se delimita en debida forma las áreas que pueden ser espacio público o muchas áreas como los aislamientos posteriores que se toman actualmente como si estuvieran afectados al espacio público, según el artículo 139 de la ley 1801 del 2016, pero que no han sido demarcados en planos. Entonces, y que es debatible este tema del espacio público en los aislamientos, pero en los antejardines, en las otras áreas de espacio público, que se ordena demoler y que siempre el funcionario y que sanciona y amenaza e incluso inician acciones para demoler, ahí está la salida. Cuando ya no hay nada que hacer, a nadie se le puede obligar a lo imposible. Es un precepto que se aplica, como les decía, a varias áreas del derecho y por supuesto a los procesos sancionatorios administrativos
que surgen con ocasión a las infracciones